Bueno, buenas tardes. Estamos acá reunidos con Fray Anselmo Maliaño. Así es, ¿verdad, Así Fray? es, sí. Él es nicaragüense, ¿verdad? Es autor de este libro que es Odres para las inagotables cosechas de los innumerables testigos, ¿verdad? Entonces tenemos la oportunidad pues, y la gracia aquí de platicar con él y que nos cuente un poquito de su experiencia, ¿verdad? Sobre la elaboración de esta obra. Fray Anselmo, muchas gracias por darnos la oportunidad de conversar con usted. No sé qué nos podría decir usted sobre usted en primer lugar y también sobre su experiencia por haber escrito esta obra tan valiosa, siento yo, hoy que estamos pues ya con nuestro santo Monseñor Romero, ¿verdad? Entonces, que está dedicado, siento yo, también a él y a los mártires de aquí de El Salvador y de todo el mundo, entiendo yo, ¿verdad? Así es. Díganos, Fray. Bueno, en primer lugar agradecerles a ustedes que están aquí para entrevistarme, para compartir y para conversar, mejor dicho, un conversatorio, ¿verdad? Sobre lo que he escrito y también un poco acerca de mi persona. Bueno, ya decía, soy nicaragüense, ¿verdad? Y he vivido un cierto tiempo aquí en El Salvador. Viví del año 2000, 2001, 2002 en San Bartolo y Lopán. Luego viví en la Guadalupe, Soyapango, en el año 2003 y en el año 2004 viví en Usulután, ¿verdad? Allá en Santiago de María, Usulután. Entonces fue una experiencia muy bonita la que viví aquí en El Salvador en esos años. En primer lugar, pues, yo vine a una experiencia a El Salvador en el año de 1997. Fue una experiencia que me marcó. Ahí comienza la idea de escribir, ¿verdad? De escribir en relación a Monseñor Romero, porque ya escribía, ¿verdad? Ya hacía ese ejercicio de escribir poesía, sobre todo, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho la poesía, es uno de los detalles que más sobresalen o que más me caracterizan, sí. La poesía. Me gusta escribir poesía y ya escribía poesía, pero a partir de 1997 yo vine aquí a El Salvador junto a otros dos frailes para una experiencia y nos llevaron al hospitalito, ¿verdad? De la Divina Providencia. También fuimos a Cripta de Catedral y a la UCA, sobre todo al jardín, ¿verdad? Para ver dónde habían sido martirizados los jesuitas y dos personas laicas, la señora que cocinaba, les servía a ellos, ¿verdad? Sí. Elba y Celina, su hija, ¿verdad? Que ese día lastimosamente visitaba a su mamá y pues corrió igual suerte que la mamá y los jesuitas que fueron asesinados. Y la experiencia de ver a estos hombres que ofrendaron su vida y a estas mujeres aquí en El Salvador me movió internamente. Podría decir, hubo en mí una conversión, sí. Hubo algo que me dolió, sí, profundamente, y entonces, bueno, surgió el deseo de escribir, ¿sabes? De escribir esta experiencia, de escribir estos sentimientos, de escribir lo que realmente yo percibí de lo que pasaba o de lo que pasó con ellos. Y fue así como comencé a escribir acerca de la vida de Monseñor Romero. 1997, 98, cuando ya llegué a El Salvador en el año 2000, entonces pude escribir un poco más de cerca, conocer un poco más la espiritualidad de Monseñor Romero, conocer un poco más este lugar martirial y luego involucrarme en un proyecto con Fray Tomás. Fray Tomás es un fraile irlandés que vivió todo el tiempo de la guerra en Gotera, en Morazán, ¿verdad? Y entonces él inició un proyecto bien interesante que es el proyecto
de la recuperación de la memoria histórica martirial de los laicos en El Salvador. Un proyecto muy rico que en la actualidad ya se han publicado 7 tomos. Estos libros se titulan Testigos del Evangelio. Muy acertadamente, testigos del Evangelio, porque fueron hombres y mujeres que dieron testimonio con su vida, sirviendo al Evangelio, sirviendo a la iglesia. Fueron hombres y mujeres que se comprometieron totalmente, aún en lo difícil de la situación que vivía en El Salvador en esos momentos. Entonces fueron hombres que se comprometen, mujeres que se responsabilizan en el caminar de la iglesia, un caminar entonces de cruz en ese momento, porque el ser comprometido en ese momento era decir, bueno, estoy dispuesto hasta a dar la vida. Ya gracias a Dios el trabajo ha avanzado, ya van 7 tomos, como he dicho, publicados, y estamos muy contentos. Entonces, en la dinámica de ese trabajo con los libros, pues el año pasado me atreví a recoger todos mis poemas que había escrito acerca de Monseñor Romero, o de la persona de Monseñor Romero. Para mí el proceso de beatificación, ¿verdad?, y todo el proceso de la canonización ha sido muy importante, ¿verdad? Y desde allí comencé a ver, yo tengo pues un sinnúmero de poemas escritos a la persona de Monseñor Romero, y también escritos a los mártires de El Salvador, de esta iglesia martirial que se caracteriza por esa entrega, que se caracteriza por ese servicio, que se caracteriza por esa dinámica evangélica, ¿verdad?, de compartir, de ofrendar la vida, de servir. Entonces recogí todos esos poemas para darlos a conocer, para compartir pues, con el pueblo salvadoreño y con todo aquel que quiera también ver esa otra perspectiva de la escritura acerca de Monseñor Romero, porque se ha escrito mucho de Monseñor Romero, hay muchos libros publicados acerca de la vida de Monseñor Romero, la autobiografía, las homilías, su diario personal. Todos esos escritos nos ayudan a comprender mejor la persona de Monseñor Romero y sobre todo su ejercicio pastoral, es decir, cómo ejerció su ministerio pastoral aquí en la arquidiócesis de San Salvador y también en la diócesis de Santiago de María, sí. Inclusive pues toda su vida, porque realmente estamos hablando de una vida cristiana, de un hombre comprometido, ¿verdad? Que ciertamente, como toda persona, tuvo su proceso de conversión, tuvo su cambio, tuvo una manera de ver esta realidad, tuvo una manera de afrontar esta realidad desde la dimensión profética, ¿verdad? Entonces, desde esa dimensión profética, Monseñor Romero toca la realidad, aborda la realidad y quiere, sobre todo, resolver esa realidad. Entonces, hay muchos escritos que nos hablan de eso, ¿verdad? Pero yo me interesé por lo poético, ¿verdad? Sí. Y entonces comencé a escribir acerca de eso, y fue así como surge este librito, ¿verdad? Sí. Que ustedes están viendo y que, bueno, recoge toda esa experiencia interesante, esa experiencia vivencial acerca de la vida de Monseñor Romero. Sí, y qué bueno pues, Fray, porque realmente la poesía se utiliza para concientizar más y tocar más el corazón, y siento yo que es lo que hace falta también aquí en el pueblo salvadoreño, a pesar de que Monseñor Romero vivió aquí con nosotros, ¿verdad? Pero a través de la poesía, yo que he tenido la oportunidad de leer algunos de sus poemas, ¿verdad? Siento yo que he adquirido más conciencia y me he sensibilizado más sobre la labor realmente profética, ¿verdad? Que desarrolló Monseñor Romero, ¿verdad? Y que realmente fue un hombre pues a la luz del Evangelio siempre, ¿verdad? Entonces siento yo que este libro, ¿verdad? Que realmente nos sensibiliza a nosotros, ¿verdad? A través de la poesía, ¿verdad? Para saber un poco, no solo saber, sino que
como a ver la manera incluso como veía Monseñor Romero las cosas, ¿verdad? Entonces, también me he dado cuenta, Fray, que usted ha participado últimamente, esa semana pasada, creo que pasó en Guatemala, en unas conferencias que dieron allá sobre la espiritualidad siempre de Monseñor Romero. Sí, bueno, en Guatemala se llevó a cabo un congreso misionero latinoamericano, y se abordaron diferentes temáticas. Entre una de esas, pues, de estas temáticas estaba la de Monseñor Romero. Yo he hecho un escrito muy interesante porque abordo la espiritualidad de Monseñor Romero desde los documentos de la iglesia, es decir, desde Medellín. Y lo abordo, pues, y voy entresacando en ese documento cómo Monseñor Romero se refiere a este documento de Medellín. Después él se va a referir al documento de Puebla, ¿verdad? Donde participó directamente, donde tuvo esa experiencia muy bonita con todos los obispos latinoamericanos. La experiencia de Medellín, es decir, ese documento de Medellín que es muy acertado por los cambios sociales que se están dando, por el contexto coyuntural y sobre todo porque Monseñor Romero, a partir de ese documento de Medellín, comienza él a aplicarlo a la realidad, aplicarlo a la pastoral. Es un documento de la iglesia muy valioso, como todos los otros documentos que emanan, pues, de toda esa búsqueda, de todo ese trabajo, de toda esa vivencia espiritual que hay de la iglesia. Entonces hay una experiencia muy bonita en Monseñor Romero a partir de ese documento de Medellín. Yo abordo todo ese trabajo, toda esta experiencia de Monseñor Romero, cómo lo fue cuestionando Monseñor Romero, o cómo se fue dejando cuestionar Monseñor Romero, mejor dicho, por la realidad sufrida, por la realidad crucificada de este pueblo, por la realidad doliente, por la crisis que estaba pasando El Salvador. Entonces fue un momento duro, difícil, llevar adelante estas líneas pastorales de Medellín. Y no fue fácil, pues, para Monseñor Romero. Hubo resistencia, ¿verdad? Hubo mucha resistencia, inclusive a lo interno de la iglesia. Ahí mismo lo señalo porque los documentos y en sus homilías aparecen toda esa resistencia, especialmente la resistencia, pues, del gobierno, ¿verdad? Y que se torna muy difícil. Y por eso en sus homilías Monseñor Romero siempre va hablando de eso, va haciendo conciencia de eso. Entonces es un documento que ayuda a Monseñor Romero a tener un mejor discernimiento de la realidad, un mejor discernimiento de lo que acontece en el país. Y también ayuda a Monseñor Romero, sobre todo, a actuar proféticamente como un hombre de fe, como un hombre de Dios, como un hombre del Evangelio. Entonces, este documento ejerce una influencia profunda que ayuda a la madurez cristiana de Monseñor Romero. A partir de ese documento, de la reflexión de ese documento y del deseo de poner en práctica ese documento, la madurez humana, cristiana de Monseñor Romero se va consolidando más, se solidifica, por decirlo de otra manera. Entonces Monseñor Romero es un hombre que va dando un giro a la luz de estos documentos de la iglesia, va dando un giro pastoral, ¿verdad? Un giro interesante, un giro de mayor compromiso, un giro de mayor responsabilidad por ser la voz de los sin voces, por estar con el pueblo, por acompañar a este pueblo tan sufrido, ¿no? Entonces ha sido un trabajo muy bonito, realmente ya está publicado, ¿verdad? Sí. Lo pueden ver allí en la página de evangelizacionymisiones.com. Sí. Es una página bien interesante, sí, y que estamos compartiendo, ¿verdad? Gracias. Hay algunos detalles, vamos a ir compartiendo enseguida otros detalles más que estamos preparando, porque estamos en ese trabajo también de la preparación de otro libro. Ah, qué bueno. Entonces ya en su momento
como tal lo vamos a compartir. Sí, y Fray, ¿qué nos podría decir usted también? Ya que, bueno, recientemente usted vio también en la creación de este plan pastoral arquidiocesano, ¿verdad? Que se está empezando a echar a andar ya a partir del 2019 para la arquidiócesis de aquí de San Salvador. Pues un eje central es también Monseñor Romero, ¿verdad? En este plan pastoral. Pero en cuanto a la misión, por ejemplo, la misión permanente y la misión, cómo la desarrolló Monseñor Romero, cómo la deberíamos desarrollar nosotros, también tomando en cuenta, ¿verdad?, todo el testimonio de Monseñor Romero. ¿Qué podría usted decirle a todos los misioneros, digamos, tanto laicos como sacerdotes salvadoreños, para que podamos nosotros también asumir esa misionidad que también tenía Monseñor Romero, con este pastoral pensando que ya viene? Bueno, en primer lugar, pues, compartirles que estuve ahí, ¿verdad? Y para mí fue motivo de mucha alegría, mucho gozo ver tantos sacerdotes, religiosos y laicos, ¿verdad? Sobre todo laicos. Los laicos que están ahí codo a codo, los laicos que van ahí en medio de tantos sacrificios, en medio de tantas dificultades que hay, ¿verdad? Están ahí trabajando, empujando para realizar cambios en la iglesia. Yo creo que Monseñor Romero lo que hizo a la luz del Evangelio era un cambio en la iglesia, favorecer un cambio de la iglesia. Y yo creo que eso es lo que se está haciendo ahorita, favorecer un cambio de la iglesia, donde la responsabilidad del laico ciertamente es mayor y donde los laicos, por decirlo así, en su protagonismo evangélico, están actuando con más conciencia y van asumiendo esa responsabilidad que es cada día mayor por lo complejo de la situación que estamos viviendo, por lo complejo de la problemática que se da en El Salvador, por una problemática tan difícil como son las maras, por ejemplo, ¿verdad? Que es una crisis también de nuestra sociedad. Entonces la iglesia está tocando todos esos aspectos, ¿verdad? Y me pareció interesante cómo se fueron abordando cada eje transversal. Me pareció también importante cómo todos nos involucramos, ¿verdad? En los grupos, en las reflexiones. Eso es muy bonito y muy interesante del caminar de la arquidiócesis. Y espero yo que sea también un sueño, una idea, no solo de la arquidiócesis, sino de todas las diócesis, que nos involucremos más en estos procesos de evangelización y misión. Creo que es la tarea, ¿verdad? Y el Papa Francisco nos lo está pidiendo, o mejor dicho, nos exige, que tenemos que ser una iglesia en salida, que tenemos que ser una iglesia misionera, una iglesia de puertas abiertas. Entonces, todos estos detalles de una iglesia misionera, de una iglesia de puertas abiertas, de una iglesia de salida, ya nos comprometen, ¿verdad? Nos compromete a todos. Y eso no quiere decir que la iglesia antes no haya sido de puertas abiertas ni de nada. No, quiere decir que hoy en día, junto a los laicos, un trabajo de comunión, un trabajo de equipo, tenemos que salir. Ya no nos podemos quedar aquí en el mismo lugar, ¿verdad? En lo mismo de antes, en lo mismo de siempre, sino que tenemos que romper esos esquemas. Donde la iglesia nos está invitando a eso, a romper esos esquemas. La presencia de nuestro señor arzobispo, la presencia del nuncio, dieron realce a esta reunión, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos está diciendo todo esto? Bueno, que todos estamos de acuerdo que tenemos que salir. La vicaría, Nuestra Señora de la Candelaria, también con todo su componente de laicos, del equipo de estos hombres y mujeres laicos, que también están con esos grandes deseos de que este plan pastoral se lleve adelante. Ahora bien, viene el trabajo de llevar esto a la práctica. Bueno, pues Padre, le agradecemos aquí pues también este tiempo, y volviendo a su obra, a esta obra, ¿verdad?, de las odres para las inagotables cosechas de innumerables testigos. ¿Dónde es que se pueden adquirir estos libros?
Fray? Bueno, estos libros están en la librería del Arzobispado, están en el Hospitalito de la Divina Providencia, están en la UCA, en la librería, en las dos librerías de la UCA, y están en la oficina parroquial de la parroquia San Antonio de Padua, Colonia América. Así es. Entonces, en esos lugares, si alguien quiere adquirir su obra, Sí. lo puede hacer ahí, ¿verdad? Sí, sí. En lo que es la UCA, la librería del Arzobispado, en el Hospitalito, ¿verdad? Y Sí. también aquí en la parroquia San Antonio de Padua. Aquí en la parroquia. Y con respecto a los libros, también de la obra que usted ha colaborado con Fray Tomás. Bueno, este es el último libro que hemos publicado, ¿verdad? Es un libro muy interesante como los otros, ¿verdad? Porque recoge toda esa experiencia martirial de los laicos que sirvieron incansablemente a favor del Evangelio y a favor de muchas personas. Entonces se llama Testigo del Evangelio, como ya he indicado al inicio, del departamento de Sonsonate. Tenemos también del departamento de la Libertad, que es este otro libro, y del departamento de Chalatenango. En realidad son 7 libros, ¿verdad? Son 7 tomos, como hemos dicho, y también están en esas librerías que hemos mencionado, donde está el poemario, también están estos libros. Estos libros son importantes conocerlos, ¿verdad? Porque nos damos cuenta de muchos elementos de la fe cristiana. Nos damos cuenta de esa gran entrega hasta derramar la sangre en la cruz, como lo hizo Jesucristo. Entonces, muchas personas en El Salvador se comprometieron en la fe. Muchas personas en El Salvador fueron realmente testigos del Evangelio. Y aquí los hemos ido relatando, aquí los hemos ido trabajando, aquí los vamos conociendo, aquí nos vamos acercando a ellos, aquí vamos conociendo nuestra realidad histórica eclesial, porque tiene esa dimensión eclesial, es la iglesia de El Salvador, es la iglesia martirial, es la iglesia que se comprometió, que se sigue comprometiendo, que sigue dando lo mejor de sí para la construcción del reino de Dios. Muy bien. Igualmente, Fray, ahí mismo, en los mismos lugares, Sí. pueden intentar tener esta obra. Así ¿Cuánto es. tiempo se ha llevado en hacer esta obra o se han tardado en hacer esta Bueno, obra? es un trabajo que ya lleva 18 años 18 aproximadamente, sí. Sí. Un trabajo que lleva 18 años. Sí, lleva su tiempecito, Lleva su ¿verdad? tiempo, Lleva sí. su tiempecito, no es fácil, ¿verdad? Sobre todo la cuestión, hay varias dificultades, ¿verdad? Hay varias dificultades. Una de ellas es lo económico, Sí. una de las dificultades más fuertes que encontramos, pero también hay otras dificultades, como es el hecho de conseguir a las personas para que nos brinden ese testimonio del mártir, como acercarnos, aproximarnos a ellos. Hay personas, hay familiares que ya no están en el país, ¿verdad? Ya no viven aquí. Entonces todos esos detalles afectan un poco, ¿verdad? Hay que encontrarse con las personas para ir haciendo el trabajo, ¿verdad? Sí. Para ir configurando todo este trabajo, para ir compilando. Entonces lleva sus años, lleva su tiempo, ya aproximadamente 18 años en todo este trabajo. Muy bien, le agradecemos entonces, ¿verdad, Fray Anselmo, así bien, ¿verdad? el tiempo que nos ha brindado, ¿verdad? Y pues admiramos grandemente pues la obra que han hecho, pues, y que lo felicitamos y damos gracias al Señor también pues por tenerlos aquí con nosotros y que sean también testigos, ¿verdad?, del Evangelio. Gracias. Gracias, Fray. Muy bien, paz y bien.